1918. El mundo apenas empezaba a recuperarse de la devastación de la Primera Guerra Mundial cuando algo peor, algo más invisible, comenzó a extenderse por todos los rincones del planeta. La gripe española. Una pandemia tan feroz que, en cuestión de meses, cobró más vidas que la propia guerra. Entre 50 y 100 millones de personas murieron, familias enteras fueron arrasadas, comunidades desaparecieron y, sin embargo, cuando pensamos en los grandes eventos que cambiaron el curso de la historia, la gripe española es apenas mencionada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que la historia nos ha ocultado sobre esta catástrofe? La pandemia de 1918 no solo dejó un legado de muerte, sino también de preguntas sin respuestas. ¿Cómo fue que un virus tan devastador logró desaparecer de nuestra memoria colectiva? ¿Por qué no se habló más de una tragedia que cambió el destino de naciones enteras? En este video vamos a desenterrar los hechos. Vamos a explorar cómo la gripe española se expandió a través del mundo, cómo la Primera Guerra Mundial alimentó su propagación y, lo más importante, qué sucedió realmente para que esta tragedia fuera olvidada en los libros de historia. La pandemia que mató a millones en silencio. Los secretos que los gobiernos no querían que supieras y las verdades incómodas que han permanecido ocultas hasta hoy. Prepárate para descubrir lo que la historia quiso esconderte. Para muchos, 1918 parecía ser el fin de un largo y doloroso capítulo. La Primera Guerra Mundial, un conflicto brutal que había dejado millones de muertos, estaba llegando a su fin. Sin embargo, la verdadera amenaza no estaba en los campos de batalla ni en las trincheras, sino en el aire mismo que respiraban las personas. Lo que comenzó como un brote en algunas ciudades rápidamente se convirtió en una pandemia global. La gripe española, un virus de influencia A del subtipo H1N1, se propagó con una velocidad y letalidad sin precedentes. Se estima que infectó a 1/3 de la población mundial en menos de 2 años, 50 a 100 millones de muertos, una cifra casi inimaginable. Sin embargo, lo más inquietante no era solo la magnitud de las muertes, sino quiénes estaban muriendo. A diferencia de otras epidemias que tienden a afectar a los más vulnerables niños pequeños y ancianos, la gripe de 1918 atacó con especial furia a los jóvenes adultos sanos. Personas de entre 20 y 40 años sucumbieron al virus en masa, dejando atrás un vacío generacional. En las ciudades, los hospitales estaban desbordados, las funerarias no daban abasto para enterrar a los muertos y los cuerpos se amontonaban en las calles. Las escuelas, fábricas y negocios cerraron. Se instituyeron cuarentenas, pero las medidas parecían insuficientes. La humanidad estaba en crisis y no había cura. La enfermedad se transmitía rápidamente a través de gotas respiratorias y las condiciones de hacinamiento, tanto en las ciudades como en los campamentos militares, aceleraron la catástrofe. En Estados Unidos, Europa, Asia, África, ningún rincón del mundo quedó intacto. Lo que había comenzado como una simple queja se convirtió en un asesino implacable, capaz de devastar tanto a los más ricos como a los más pobres. Pero ¿por qué esta enfermedad tan devastadora no ocupa el mismo lugar en los libros de historia que otras tragedias de escala similar? ¿Por qué no recordamos la pandemia de 1918 como lo hacemos con la peste negra o la Segunda Guerra Mundial? Hay quienes creen que la respuesta está en el contexto histórico y en una decisión deliberada de minimizar su impacto. Porque la verdad detrás de la gripe española está entrelazada con otra tragedia global, la Primera Guerra Mundial. 1918 no solo fue el año de la pandemia, también fue el último año de la Primera Guerra Mundial, uno de los conflictos más sangrientos que la humanidad había visto hasta entonces. Los ejércitos de todo el mundo estaban agotados. Millones de hombres habían sido enviados al frente para combatir en condiciones miserables, y el transporte de tropas, desde Estados Unidos hasta Europa, se convirtió en uno de los principales vehículos de propagación de la gripe española. Pero no era solo el movimiento masivo de personas lo que alimentaba la pandemia.
La guerra también creó las condiciones ideales para que el virus se esparciera. Soldados desnutridos, hacinados en trincheras y campamentos insalubres, debilitados por la fatiga y las heridas, se convirtió en presas fáciles del virus. En algunos casos, más soldados morían de la gripe que de las balas enemigas. A medida que el virus se propagaba entre los soldados, estos lo llevaban de vuelta a sus países de origen, infectando a comunidades enteras a su regreso. Pero el alcance de esta tragedia fue agravado no solo por las condiciones de la guerra, sino también por el silencio que la rodeaba. Los gobiernos, decididos a mantener el espíritu de lucha y evitar el pánico, impusieron una estricta censura a las noticias sobre la pandemia. Especialmente en las naciones aliadas, cualquier noticia que pudiera ser vista como un signo de debilidad o como un factor desmoralizante para los soldados y la población fue reducida al mínimo. Curiosamente, España, que se mantuvo neutral durante la guerra, no estaba sujeta a las mismas restricciones de censura que las naciones en conflicto. Los periódicos españoles comenzaron a reportar libremente sobre la rápida propagación de la gripe en su territorio, lo que llevó a que se empezara a llamar gripe española. A pesar de que el virus no tuvo su origen en ese país, España se convirtió en el chivo expiatorio de una pandemia que ya estaba devastando el mundo entero. Con las noticias de la guerra ocupando las primeras planas de los periódicos y la censura minimizando los efectos reales de la pandemia, la verdadera escalada de la tragedia fue invisibilizada para la mayoría de la población. Para los gobiernos, mantenga la moral en tiempos de guerra era la prioridad. Y así, la enfermedad continuó su marcha mortífera, mientras millones de personas morían sin siquiera saber el verdadero alcance de la pandemia que los rodeaba. El final de la guerra no significó el fin de la pandemia. De hecho, la segunda y tercera oleada de la gripe española fueron aún más letales. Pero para entonces, el mundo estaba exhausto y las historias de los supervivientes de la guerra eclipsaron el sufrimiento que había dejado la enfermedad. La pandemia de 1918 se convirtió en una sombra, una nota a pie de página en los libros de historia, al menos en lo que a los registros oficiales respecta. La guerra terminó, pero la pandemia siguió su curso cobrando vidas sin monumentos ni homenajes, solo la huella de una tragedia silenciada. Si pensamos en los grandes desastres que han sacudido al mundo, las imágenes de la peste negra, la Segunda Guerra Mundial o incluso los ataques del 11 de septiembre vienen de inmediato a nuestra mente. Estos eventos han dejado una huella indeleble en nuestra mente, memoria colectiva, una memoria que nos advierte de los errores del pasado. Pero, ¿qué pasó con la gripe española? ¿Una pandemia que mató a más personas que cualquiera de estos eventos? Los historiadores han debatido durante años las razones detrás de este aparente olvido. Algunos sugieren que, a diferencia de otras pandemias, la gripe española ocurrió en un momento de profundo agotamiento global. El mundo estaba devastado por la guerra. Familias, comunidades y naciones enteras estaban concentradas en reconstruir sus vidas, dejando poco espacio para procesar el impacto de una pandemia que había ocurrido en paralelo. Pero otros creen que hubo fuerzas más siniestras en el juego. La censura durante la guerra, impuesta por gobiernos de todo el mundo, fue clave para minimizar la gravedad de la pandemia mientras estaba en curso. Después de todo, reconocer el caos que el virus estaba causando en las tropas y en las poblaciones civiles habría socavado el esfuerzo de guerra, y cuando la guerra terminó, los gobiernos tenían una nueva prioridad: reconstruir la estabilidad social y política. Para los gobiernos de la época, admitir que una enfermedad había diezmado a millones de personas habría sido visto como un fracaso de las instituciones. Además, en un mundo devastado por el conflicto bélico, muchos líderes no querían enfrentar la culpa de haber manejado tan mal una crisis de salud pública. Silenciar el impacto de la queja se convirtió en una estrategia conveniente para seguir adelante con el proceso de reconstrucción. También está la teoría de que el nombre gripe española
ayudó a desviar la atención del impacto en otros países. Al etiquetar el virus como originario de España, los gobiernos de las naciones aliadas evitaron la responsabilidad de enfrentar la magnitud del problema en sus propios territorios. España, que no participó en la guerra y reportó libremente sobre la pandemia, se convirtió en el chivo expiatorio. Así, mientras la pandemia devastaba países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, la historia oficial colocó la culpa en otro lugar. Pero hay más. Al ser una pandemia de naturaleza silenciosa, sin los grandes eventos dramáticos de una guerra sin batallas, sin héroes ni villanos reconocibles, la gripe española no dejó un rostro claro al que culpar. No había ejércitos enemigos ni líderes tiránicos, solo un virus invisible que atacaba a cualquiera. Sin esa narrativa épica que acompaña a otras catástrofes, la pandemia se desvaneció de la conciencia popular, mientras que el mundo miraba hacia los horrores más tangibles de la guerra. Además, las consecuencias sociales y políticas de la pandemia fueron absorbidas por otros eventos históricos. La caída de imperios, la inestabilidad política en Europa y el auge de movimientos revolucionarios, como el comunismo en Rusia, eclipsaron aún más la devastación causada por el virus. Simplemente estaba demasiado distraído como para procesar la magnitud de la tragedia. Y entonces la gripe española se convirtió en un fantasma, una tragedia de proporciones inimaginables, pero que quedó relegada a una esquina oscura de la historia. Su impacto fue real, pero la atención que recibió no lo fue. Hoy, más de 100 años después, apenas estamos comenzando a comprender cuál profunda fue la cicatriz que dejó la gripe española. Y sin embargo, la pregunta sigue en pie. ¿Por qué la historia la olvidó? Tal vez porque admitió su verdadero impacto habría cambiado nuestra percepción de la guerra, de los gobiernos y de cómo manejamos las tragedias globales. Al mirar atrás, es fácil pensar que la gripe española simplemente pasó sin dejar huella, especialmente cuando la comparamos con otros eventos históricos del mismo periodo. Pero la verdad es que su impacto fue profundo y se sintió en todos los rincones del mundo, desde las políticas de salud pública hasta el equilibrio de poder entre naciones. Uno de los legados más importantes de la pandemia de 1918 fue el nacimiento de la salud pública moderna. Antes de la gripe española, muchos gobiernos no tenían sistemas centralizados ni estructurados para enfrentar emergencias sanitarias de gran escala. Fue después de ver el caos y la devastación que dejó el virus que los países comenzaron a establecer instituciones dedicadas exclusivamente a la prevención y control de enfermedades. La creación de organismos como la Organización Mundial de la Salud décadas después o los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, en Estados Unidos, se pueden rastrear directamente a las lecciones aprendidas en 1918. Las medidas que hoy consideramos básicas, como la cuarentena, la vacunación masiva, el monitoreo de enfermedades y las campañas educativas sobre higiene, comenzaron a desarrollarse como una respuesta directa a la pandemia de la gripe española. A nivel global, los gobiernos reconocieron que la salud de las naciones era inseparable de su estabilidad política y económica. Pero el impacto de la gripe española no se detuvo en la salud pública. A nivel político y social, las cicatrices fueron profundas. Muchos historiadores creen que la pandemia jugó un papel indirecto en la caída de imperios y el surgimiento de nuevos movimientos. En Rusia, por ejemplo, la debilidad causada por la guerra y la gripe contribuyó a la inestabilidad que permitió a los bolcheviques consolidar su poder tras la Revolución Rusa. En otros lugares, el agotamiento de las naciones europeas tras la guerra y la pandemia aceleró el colapso de imperios como el otomano y el austrohúngaro. En Europa, la queja exacerbó los problemas económicos y sociales de las naciones que ya estaban luchando por recuperarse de la Primera Guerra Mundial. Las muertes masivas no solo redujeron la fuerza laboral, sino que también dejaron a millones de familias sin sus principales proveedores,
lo que empeoró las crisis de hambre, desempleo y pobreza. Esta situación ayudó a encender el malestar social que, en los años siguientes, contribuiría al auge de movimientos radicales como el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania. Así, la gripe española no solo fue un desastre sanitario, también fue un catalizador de cambios políticos y sociales profundos que moldearon el siglo XX. Los líderes de la época enfrentaron el desafío de mantener la estabilidad en un mundo traumatizado por la guerra, y la enfermedad y, en muchos casos, esas tensiones llevaron a soluciones políticas autoritarias o radicales. Pero la pandemia también dejó una lección clara. La interconexión global significa que ningún país es inmune a las crisis que afectan a otros. La gripe no respeta fronteras, clases sociales ni sistemas políticos y mostró que una respuesta efectiva requiere cooperación internacional. A partir de 1918, los gobiernos empezaron a entender que la próxima pandemia no sería cuestión de sí, sino de cuándo. Y la pregunta más importante era, ¿estarían preparados? Hoy en día, muchos de los protocolos y respuestas que vimos durante la pandemia de COVID-19 tienen sus raíces en lo que el mundo aprendió, aunque tarde, de la gripe española. Desde el uso masivo de mascarillas hasta las cuarentenas y el desarrollo de vacunas en tiempo récord, todo está influenciado por ese evento silencioso de 1918 que cambió para siempre cómo nos enfrentamos a las enfermedades. Más de un siglo después, la pandemia de 1918 sigue siendo una advertencia para el presente y el futuro. Su legado no está en los monumentos ni en los días festivos, sino en las lecciones que nos dejó sobre la fragilidad de la vida humana y la importancia de estar preparados para lo que vendrá. Y aunque su lugar en la historia haya sido silencioso, su impacto ha sido profundo y duradero. La gripe española cambió el mundo, incluso si el mundo no lo recuerda. Hoy, más de 100 años después de que el mundo enfrentara la gripe española, las preguntas siguen resonando. ¿Por qué un evento que acabó con más vidas que la Primera Guerra Mundial ha quedado relegado al olvido? ¿Qué factores permitieron que una de las mayores tragedias de la historia moderna se desvanece de nuestra memoria colectiva? La historia está llena de recuerdos selectivos. Los grandes desastres que son narrados una y otra vez, que se inmortalizan en libros, películas y museos, a menudo son aquellos que tienen héroes claros, enemigos reconocibles o momentos dramáticos que nos permiten comprender su magnitud. Pero la gripe española fue diferente. No hubo grandes batallas ni invasiones que señalaron. Tal vez esa sea la razón por la que fue olvidada. O tal vez fue el agotamiento global tras la guerra lo que hizo que el mundo quisiera seguir adelante, dejando atrás tanto el conflicto como la enfermedad. Pero sea cual sea la razón, la gripe española nos dejó una advertencia clara. Las pandemias no respetan fronteras, no distinguen entre ricos y pobres, entre jóvenes y viejos, y si no estamos preparados, pueden devastar a la humanidad en cuestión de meses. Hoy vivimos en un mundo más conectado que nunca, un mundo que ya ha enfrentado nuevas pandemias. La historia parece repetirse y las lecciones de 1918 vuelven a ser más relevantes que nunca. Hemos visto cómo un virus puede poner al mundo de rodillas en cuestión de semanas, cerrando fronteras, paralizando economías y dejando un rastro de sufrimiento. Pero esta vez, a diferencia de 1918, tenemos las herramientas para prevenir otro olvido. Tenemos los medios para aprender de nuestros errores y construir un futuro más resiliente. Porque, al final, la mayor tragedia de la gripe española no fue solo el número de muertos, sino el silencio que la siguió. La memoria es nuestra arma más poderosa contra la repetición de los errores del pasado. Y aunque la gripe española ha sido, en muchos aspectos, olvidada, no podemos permitir que sus lecciones se pierdan, porque el pasado nos ha mostrado lo frágil que puede ser nuestra civilización frente a una pandemia y el futuro podría ponernos a prueba de nuevo. Hoy, con la perspectiva del tiempo, podemos ver que la gripe española no solo fue una tragedia, fue una advertencia.
Una advertencia que debemos recordar si queremos evitar que la historia vuelva a ocultar las lecciones más importantes que alguna vez dejó la pandemia de 1918. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia. No olvides suscribirte para más contenido que revela las verdades ocultas detrás de los eventos que han moldeado nuestro mundo.